Dos grandes noticias sorprendieron a nuestro cine mexicano en esta semana. Recordemos que un nuevo sexenio ha iniciado y nuevos encargados de la cultura en México han puesto sus propuestas en marcha. Las grandes noticias sorprendieron con gran medida a los artistas de nuestro país, principalmente al darse a conocer el recorte del presupuesto para la Secretaría de Cultura. La posible desaparición de la plataforma Filmin Latino a consecuencia de esto estuvo más cerca que nunca. María Novaro, titular del IMCINE, fue quien anunció oficialmente esta noticia, pues debido a la baja audiencia y altos costos, tienen a esta plataforma de streaming en un limbo. Si no conoces este sitio, te contaré que es una plataforma parecida a Netflix con contenido nacional y latinoamericano en su mayoría. Es un catálogo que mantiene películas de ficción, documental, animadas, así como una colección de cortometrajes. La verdad es una buena opción y por un bajo precio tienes acceso a un gran catálogo. Además nos acerca a todos a nuestro nuevo y antiguo cine que muchas veces no encontramos fácilmente. Con 655 títulos, Filmin Latino abrió sus puertas. Una inversión del IMCINE de 7 a 8 millones formó una alianza con la empresa española Filmin, la cual desarrolló el proyecto en ese país, y desde entonces México pudo conocer la plataforma en 2015. Filmin Latino es una manera de albergar y tener acceso a nuestro acervo y conocer a fondo nuestro cine nacional, entre otros. Realmente me parece algo fascinante que una plataforma de este tipo sea parte de la exhibición dentro de México, en donde muchas veces la oportunidad de llegar a salas comerciales es imposible, y por medio de este sitio varias películas han llegado a los públicos. La plataforma mejoró el contenido on demand y extendió su catálogo a más de 1900 títulos, además de que actualizó su aplicación que está disponible para smartphones. Hasta esa fecha, la plataforma contaba con más de 75,000 usuarios registrados y 238,109 visionados únicos de películas en Gratis MX, sección patrocinada por el IMCINE que incorporaba más de 200 títulos de películas mexicanas, documentales y ficciones que abarcan prácticamente todos los periodos de la historia del cine nacional. Ahora recordemos que lamentablemente esta plataforma compite contra el gigante del streaming, Netflix, y la baja publicidad de esta no ayuda demasiado. Cineastas decidieron negar el cierre y la comunidad cinematográfica pidió que se aclareciera el caso. Esto también ayudó a que la plataforma fuera puesta a prueba durante un tiempo. La Secretaría de Cultura y el IMCINE mencionaron: Filmin Latino es una plataforma viva que ha permitido el encuentro entre el cine mexicano y las audiencias en la red. Por ello, Filmin Latino continuará en virtud de garantizar el derecho de las audiencias al acceso al cine mexicano. Buscaremos el diálogo con todos los actores interesados para revisar el desempeño de Filmin Latino y, en su caso, plantear alternativas para distribución del cine nacional e internacional, con el objetivo de mantener el derecho de las audiencias a salvo por un acceso a la cultura más incluyente y democrático. Recordemos que Guillermo del Toro, Diego Luna, Tenoch Huerta, Roberto Fiesco hablaron acerca de lo terrible que sería el cierre de este sitio, y en parte se habló de ciertas medidas que se pueden hacer, no solo puntualizando que esta es una empresa de otro país que desarrolló el proyecto en lugar de mantenerlo de forma nacional, así como mirar hacia otras plataformas ya existentes como Cinema México Digital y Retina Latina. ¿Qué pasaría si Filmin Latino cierra definitivamente? Lamentablemente una ventana más de exhibición se vería cerrada, y un acercamiento del cine mexicano con un público a través de nuevas tecnologías deberá ser replanteado. Filmin Latino cuenta con películas de Arturo Ripstein, Luis Buñuel, Luis Estrada, Roberto Fiesco, Tatiana Hueso, entre otros. Además contiene un catálogo de renta, un catálogo de suscripción y un catálogo gratis. ¿Qué más podríamos pedir? Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir noticias de más contenido. Se graba toma y que la fuerza del cine nos acompañe.